Muy buenas. Esta es la exposición sobre nuestro tema verbals, gerundios, infinitivos y participios, el cual el grupo está conformado por Muhammad Nasser, Joan Gutiérrez, Aisel García, Manuel Muñoz, Estefanía Mattinson y Julián Ángel Álvarez. Los temas de los que se hablarán hoy serán que son los verbals, introducción a los gerundios, introducción a los participios e introducción a los infinitivos. Hola a todos, mi nombre es Isel García y a continuación les vamos a platicar un poco acerca de qué son los verbales, los gerundios, participios y los infinitivos. Miren las palabras subrayadas, parecen verbos pero pues no actúan como verbos. Cooking is my favorite hobby, lo que significa cocinar es mi pasatiempo favorito. The excited Cromwell and two en unison, lo que significa la multitud emocionada saludó y vitorió al unísono. Chocolate, my Everest is my dream, lo que significa escalar el monte Everest es mi sueño. Pero, ¿qué son los verbales? Los verbales son palabras que expresan oraciones o estados que están en diferentes tiempos, ya sea pasado, presente o incluso futuro. Los verbales en inglés se pueden clasificar en 3 tipos diferentes, los cuales son gerundios, participios e infinitivos. Puedes detectar los verbales en la siguiente oración. Running is my favorite form of exercise, lo que significa correr es mi forma favorita de hacer ejercicio. Analicemos un poco esta oración. Correr es un gerundio que es un verbal que funciona como sustantivo, actúa como sujeto en la oración. Es verbo de enlace que conecta el sujeto y el predicado. Mi forma favorita de hacer ejercicio es un sintagma nominal que sirve como complemento del verbo de enlace. Is describe lo que es run. Muy buenas, mi nombre es Muhammad Nasser y yo vengo a hablarles sobre los gerundios. Los gerundios se usan para expresar diferentes funciones o matices en una oración. Su estructura básica está conformada por el verbo infinitivo sin el to más el sufijo ing. Por ejemplo, el verbo to play, le quitamos el to y le agregamos el ing y pasaría a ser playing. Teniendo esto en cuenta, ¿podrías reconocer el gerundio en esta oración? I enjoy swimming in the ocean during the summer. Yo disfruto nadando en el océano durante el verano. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. El I es el pronombre, enjoy es el verbo y swimming es el objeto directo del verbo, cumpliendo así con la estructura y reglas del gerundio. Así que concluimos que este es el gerundio. Pero un momento, ¿reglas? Pues sí. Hay algunas reglas ortográficas que se deben de tener en cuenta a la hora de escribir un gerundio, como es duplicar la consonante final, como lo es eliminar la E muda o reemplazar la IE por una Y. Ejemplo de esto es to run, duplicamos la consonante final siendo running. To live, eliminamos la E muda siendo living. O to lie, cambiamos la IE por Y siendo lying. Teniendo esto claro, los gerundios pueden ocupar diferentes posiciones en la oración según su función gramatical. Y estos pueden ser, empezando por un gerundio que actúa como sujeto. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, principalmente es cuando el gerundio es el núcleo de la oración y es quien realiza la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración, dancing makes me happy. Bailar me hace feliz. Vemos como dancing es el gerundio y es a su vez el sujeto de la oración. También tenemos cuando es un objeto, ya sea directo o indirecto, del verbo principal. Por ejemplo, en la oración I enjoy reading books. Me gusta leer libros. Vemos cómo él complementa directamente algo del verbo enjoy. También tenemos cuando puede ser el complemento, y es cuando el gerundio es el complemento de otro elemento de la oración, como ya ese puede ser un sustantivo, un adjetivo o una preposición. Por ejemplo, en la oración My hobby is painting. Mi pasatiempo es pintar. Aquí vemos cómo él está complementando la oración.
También tenemos otro caso donde es el tiempo verbal compuesto, y es cuando el gerundio forma parte de un tiempo verbal que indica aspecto continuo, junto con un verbo auxiliar. Un ejemplo de esto es She is studying for the exam. Ella está estudiando para el examen. Aquí podemos ver cómo antes del gerundio está acompañado de un auxiliar. Y además hay otros tipos de gerundios que se usan para expresar presente perfecto, voz pasiva o modalidad. Estos ya se forman con otro tipo de palabras o partículas como lo son having, being o should. Muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Gutiérrez y les voy a hablar sobre el participio. El participio en inglés es una forma no personal del verbo que puede funcionar como adjetivo, sustantivo o adverbio. Hay tres tipos de participio en inglés: el participio presente, el participio pasado y el participio perfecto. El participio presente se forma con el verbo más la terminación ing. Se usa para expresar acciones que ocurren al mismo tiempo que la acción principal. El participio pasado se forma con el verbo más la terminación ed, o la forma irregular para algunos verbos. Se usa para formar tiempos verbales compuestos, la voz pasiva o para describir el estado de algo o alguien. El participio perfecto se forma con el having más el participio pasado. Se usa para expresar acciones que ocurrieron antes que la acción principal. Algunos ejemplos de estos: el participio presente. Singing a song, she walked down the street. Cantando una canción, ella caminaba por la calle. El participio singing indica que ella estaba caminando por la calle. Un ejemplo de participio pasado sería She has studied hard for the exam. Ella ha estudiado duro para el examen. Studied cumple con los requisitos para un participio pasado. El participio perfecto. Having finished his homework, he went to play soccer. Habiendo terminado su tarea, él fue a jugar fútbol. Se forma con el having más el participio pasado del verbo principal. Soy José Manuel Muñoz y hoy les vengo a hablar un poco sobre los verbos infinitivos. Un verbo infinitivo es la forma base de un verbo. Funciona como sustantivo, adjetivo o adverbio. También podemos usarlo después de los pronombres indefinidos. Usualmente usamos el infinitivo con la estructura to bear más los infinitivos negativos not to más bear después de los verbos adjetivos o sustantivos. En el idioma del inglés, la forma básica de los verbos es el infinitivo, que por lo general su estructura, mediante la unión de las palabras, está conformada por to y la raíz del verbo. Ejemplos: to be, ser y estar; to do, hacer; to have, tener o haber. De esta manera, cuando los verbos se encuentran en modo infinitivo en inglés, suele estar precedidos por la partícula to. Es importante también tener en cuenta que en inglés no se utiliza el infinitivo después de los verbos modales, como por ejemplo can, shall o might, sino que se utilizan la forma base del verbo sin el to. Por ejemplo, I can swim, puedo nadar. Hola, soy Estefanía Mattinson y voy a explicar un poco cómo usar los verbos en su forma infinitiva. Está el present infinitive, que es la forma más común y más usada. Se forma con el to y el verbo en infinitivo y funciona como el sustantivo en una oración. Por ejemplo, to sleep was a pleasure. El sleep es el verbo que está en infinitivo. El negative infinitive se forma con not y el verbo en infinitivo. Puedo no incluir el to y claramente es para negar una acción. Por ejemplo, try not to be angry. El be es el verbo que está en infinitivo, diciendo intenta no enojarte. El progressive infinitive es to be y un verbo que termina en ing y sirve para indicar una acción que continúa o continuará mientras se habla. Por ejemplo, it's nice to be talking to you. El be, igual que en la situación anterior, es el verbo que está en infinitivo. El perfect infinitive es to have más un verbo que está en pasado participio. El to puede aparecer o no. Por ejemplo, if I had known you were coming, I would have baked a cake. En esta ocasión estamos hablando de bake, pero está acompañado del have, que es el verbo en infinitivo, que es el único que no necesita del to, ya que tiene un modal. Y el passive infinitive es to be más un verbo en pasado participio. Es útil en oraciones con voz pasiva. Por ejemplo, your trainers need to be washed. El be es el verbo en infinitivo, ya que estamos diciendo que tus tenis necesitan ser lavados. Y recuerden,
El gerundio termina con ing y funciona como sustantivo, objeto indirecto o directo. Los infinitivos con el to más la base forma y funciona como sustantivo, adjetivo y adverbio. Y los participios termina con ing o ed y funciona como adjetivo, participio presente y participio pasado. Gracias.